¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si cada día comenzara con la presencia de Dios? La Biblia nos ofrece una promesa transformadora en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no solo revela una clave para experimentar paz y dirección, sino que también nos invita a establecer nuestras prioridades de manera divina. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro día desde el primer momento, su luz ilumina nuestro camino y las situaciones aparentemente imposibles comienzan a resolverse. Hoy exploraremos cómo el simple acto de buscar a Dios al despertar puede desbloquear bendiciones que transformarán tu vida. Si alguna vez has sentido que necesitas un cambio profundo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el poder de caminar con Dios desde el amanecer? Comenzar cada día con Dios no es solo un hábito piadoso. Es un acto poderoso que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestras circunstancias. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres que eligieron buscar a Dios desde temprano, y en cada caso esta decisión marcó la diferencia en sus vidas. El Salmo 5:3 declara: Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. Estas palabras no solo son un ejemplo de dependencia absoluta, sino una invitación a vivir cada día en la expectativa de lo que Dios puede hacer cuando lo ponemos primero. La historia de Daniel es un recordatorio claro de cómo el compromiso con la oración diaria abre puertas a lo sobrenatural. Aunque enfrentaba la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, Daniel continuó orando 3 veces al día, buscando a Dios como lo había hecho siempre. En Daniel 6:10 se nos dice que se arrodillaba 3 veces al día para orar y alabar a su Dios, tal como lo hacía antes. Este acto de fidelidad no solo demostró su confianza en Dios, sino que también resultó en un milagro que glorificó a una nación. Cuando comenzamos nuestros días en su presencia, creamos un espacio para que Dios actúe de maneras que desafían nuestras expectativas y transforman nuestras circunstancias. En mi experiencia, he conocido personas que han hecho de la búsqueda de Dios al inicio del día una prioridad, y el impacto ha sido profundo. Una mujer compartió cómo, al dedicar los primeros minutos de su mañana a la oración y la lectura de la Biblia, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento, incluso en medio de situaciones desafiantes. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, recordándonos que cuando buscamos a Dios, Él nos da la fortaleza y claridad que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Comenzar el día con Dios también nos conecta con su propósito para nuestra vida. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, pero necesitamos buscar su dirección para caminar en ese propósito. Un joven que luchaba con incertidumbre sobre su carrera compartió cómo comenzó a dedicar las primeras horas de la mañana a pedirle a Dios claridad. Con el tiempo, empezó a ver cómo las puertas se abrían en áreas que jamás había considerado, y cada paso lo llevó más cerca de su llamado. A lo largo de la Biblia vemos cómo las mañanas son momentos clave para encuentros con Dios. En Éxodo 34:2, Dios le dice a Moisés: Prepárate para mañana por la mañana, sube al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cima del monte. Este encuentro matutino no solo renovó el pacto entre Dios e Israel, sino que transformó el rostro de Moisés, haciéndolo brillar con la gloria de Dios. Cuando nos presentamos ante Él al inicio del día, nuestra vida también refleja su gloria, y esa luz se convierte en una fuente de guía para los demás. No se trata solo de lo que Dios hace en nosotros, sino también de lo que hace a través de nosotros. Una madre compartió cómo su decisión de orar cada mañana antes de que sus hijos despertaran cambió la atmósfera de su hogar, aunque al principio parecía un esfuerzo pequeño.
con el tiempo vio cómo sus oraciones traían unidad y alegría a su familia. Este testimonio demuestra que cuando buscamos a Dios, no solo nuestras vidas son transformadas, sino también las de aquellos que nos rodean. Buscar a Dios por la mañana también nos prepara para enfrentar los desafíos con una perspectiva celestial. En el Salmo 143, 8, el salmista clama: «Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma». Este versículo refleja cómo la comunión con Dios al inicio del día nos da la dirección y la fortaleza necesarias para navegar las complejidades de la vida. Una empresaria relató cómo, al comenzar sus reuniones con una oración en silencio, no solo encontraba paz en las decisiones difíciles, sino que también notaba cómo Dios le daba sabiduría y soluciones creativas. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo incluso los aspectos más prácticos de nuestro día pueden ser impactados por la búsqueda de Dios. Este hábito también nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Él. En Marcos 1, 35, vemos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy temprano para orar en un lugar apartado. Este ejemplo nos enseña que si Jesús consideraba esencial pasar tiempo con el Padre al comienzo del día, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo para fortalecer nuestra relación con Él? Una mujer que enfrentaba una temporada de soledad compartió cómo, al dedicar sus mañanas a la lectura de la palabra y a la adoración, comenzó a sentir una cercanía con Dios que llenó el vacío en su corazón. Ese tiempo no solo restauró su alma, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre su identidad como hija de Dios. Además, comenzar el día con Dios nos recuerda que dependemos de Él para todo. En Lamentaciones 3, 22 al 23 se nos dice: «El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad». Este pasaje subraya que cada nuevo día es una oportunidad para experimentar la gracia y la fidelidad de Dios. Un hombre que luchaba con adicciones compartió cómo, al iniciar cada día declarando este versículo, encontró la fuerza para resistir la tentación y caminar en victoria. Su testimonio demuestra que, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios desde temprano, Él nos equipa con su poder para superar cualquier obstáculo. La decisión de buscar a Dios por la mañana también nos alinea con su voluntad, ayudándonos a discernir su dirección. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Este reconocimiento comienza cuando, en la quietud de la mañana, nos rendimos ante su presencia y le pedimos que guíe cada aspecto de nuestro día. Un joven que enfrentaba una decisión importante sobre mudarse a otro país compartió cómo, al buscar a Dios temprano cada día, comenzó a experimentar una paz que confirmó que estaba tomando el camino correcto. Este ejemplo ilustra que, cuando confiamos en Dios y buscamos su guía, Él nos lleva por caminos que traen bendición y propósito. Cada día que comenzamos con Dios es una oportunidad para experimentar su presencia de una manera nueva. No importa cuán ocupado o complicado sea nuestro día, al dedicar ese tiempo al inicio, estamos diciendo que confiamos en que Él tiene el control. Y cuando hacemos esto, suceden cosas extraordinarias. Nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y nuestras vidas se convierten en un reflejo de su poder y amor. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer de Dios tu prioridad cada mañana? Porque, cuando lo haces, algo increíble comienza a suceder. Cuando eliges comenzar cada día con Dios, abres la puerta a una relación más profunda y significativa. Encuentras fortaleza, dirección y propósito. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo la conexión con Dios desde el amanecer cambia vidas y transforma realidades. Este tiempo temprano con el Creador no es solo un acto de devoción, sino una declaración de fe y reconocimiento de que cada día es una oportunidad para caminar en su plan
y experimentar su poder. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió profundamente esta verdad. En el Salmo 63, versículo 1, escribe: «Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, árida y sedienta». Estas palabras no solo reflejan un deseo, sino una necesidad vital de estar en la presencia de Dios desde temprano. Cuando comienzas tus días buscándolo, te posicionas para ser renovado y fortalecido, como el terreno seco que recibe agua fresca. Una mujer compartió cómo, tras pasar años luchando con ansiedad, comenzó a pasar las primeras horas de la mañana meditando en este salmo y en oración. Gradualmente, experimentó una paz que llenó su corazón y una confianza renovada que impactó cada área de su vida. Este tiempo con Dios no solo restaura el alma, sino que también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. En Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa que dice: «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Cuando buscas a Dios por la mañana, comienzas el día con una fuerza que no proviene de tus propios recursos, sino de su poder ilimitado. Un joven que trabajaba en un entorno competitivo compartió cómo este versículo se convirtió en su ancla. Cada mañana, antes de entrar a la oficina, pasaba tiempo en oración, entregando su jornada al Señor. Lo que antes era una rutina agotadora, se transformó en una oportunidad para demostrar la gracia y el favor de Dios en su vida. Buscar a Dios al inicio del día también alinea nuestro corazón con su propósito y nuestra mente con su verdad. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos da claridad en medio de las decisiones y los desafíos que enfrentamos. Un hombre que dirigía un pequeño negocio compartió cómo, al leer la Biblia cada mañana, encontraba sabiduría para tomar decisiones difíciles. Este tiempo le permitió ver oportunidades donde antes solo veía problemas, y su negocio comenzó a prosperar como nunca antes. Cuando apartamos un momento cada mañana para buscar a Dios, establecemos una base sólida para todo lo que enfrentaremos en el día. La historia de Jesús es un ejemplo perfecto de esto. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Incluso el Hijo de Dios, quien estaba en constante comunión con el Padre, encontró necesario apartar tiempo al inicio del día para orar». Este ejemplo no solo subraya la importancia de buscar a Dios, sino que también nos muestra que, en la quietud de la mañana, encontramos fuerza y dirección para cumplir nuestro propósito. La conexión con Dios temprano también nos protege de las distracciones y los temores que intentan robarnos la paz. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos dice: «Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas». Esta instrucción nos invita a confiar en Dios con cada aspecto de nuestra vida, empezando por el presente. Un hombre que luchaba con pensamientos constantes sobre el futuro compartió cómo, al comenzar cada día entregando sus preocupaciones a Dios, encontró libertad para vivir con gratitud y enfoque. Este cambio no solo transformó su perspectiva, sino que también fortaleció su fe en la provisión de Dios. Comenzar los días con Dios no solo beneficia nuestra vida espiritual, sino que también impacta nuestra relación con los demás. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo describe los frutos del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos no son algo que podamos producir por nuestra cuenta. Son el resultado de una vida conectada con Dios.
Una madre compartió cómo, al dedicar las primeras horas del día a orar por sus hijos y su esposo, notó un cambio en la atmósfera de su hogar. Aunque las situaciones externas no cambiaron de inmediato, su actitud y su paciencia se transformaron, permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyeran a través de ella hacia su familia. Este hábito también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando dedicamos tiempo a Dios al inicio del día, nuestra mente se renueva con su palabra y su perspectiva, dándonos la capacidad de tomar decisiones alineadas con su propósito. Un joven que enfrentaba presión para conformarse a los estándares de su entorno, compartió cómo este versículo lo inspiró a buscar a Dios cada mañana. Al hacerlo, descubrió una claridad y una fuerza que le permitieron mantenerse firme en su fe, incluso cuando enfrentaba oposición. Mientras sigues buscando a Dios cada día, descubrirás que su presencia transforma incluso los momentos más ordinarios en oportunidades para glorificarlo. En Colosenses 3, 23 se nos dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Este llamado nos recuerda que, cuando comenzamos el día con Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. Una mujer que trabajaba como enfermera compartió cómo este versículo le dio una nueva perspectiva sobre su profesión. Al buscar a Dios por la mañana, encontró una renovada pasión por cuidar a sus pacientes, viéndolos no solo como tareas en su agenda, sino como almas preciosas a los ojos de Dios. La verdad es que cada día que pasamos con Dios al inicio, se convierte en una oportunidad para experimentar su poder, su paz y su dirección. No importa cuán ocupado esté tu horario o cuán grandes sean tus desafíos, el tiempo que dedicas a buscar a Dios nunca es en vano. En Mateo 11, 28, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta promesa nos asegura que, al comenzar nuestros días en su presencia, encontramos descanso para nuestra alma y fortaleza para nuestro camino. Cuando decides buscar a Dios al inicio de cada día, algo extraordinario sucede. Su paz llena tu corazón, su palabra guía tus pasos, y su amor fluye a través de ti hacia quienes te rodean. No importa cómo sean tus circunstancias actuales, Dios está esperando encontrarse contigo en la quietud de la mañana, listo para equiparte, fortalecerte y recordarte que Él tiene el control. La verdadera pregunta es: ¿estás listo para darle a Dios el primer lugar en tu día? Porque cuando lo haces, descubres que su presencia transforma todo lo que tocas. Cuando decides empezar cada día con Dios, comienzas a experimentar cómo su presencia no solo transforma tus mañanas, sino toda tu vida. Este acto de buscarlo en primer lugar no es solo un gesto devocional, sino una declaración poderosa de fe, un recordatorio de que todo lo que somos y tenemos depende de Él. En Proverbios 3, 5 y 6, encontramos una promesa que nos guía: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Estas palabras nos invitan a rendir nuestras vidas a Él desde el primer momento del día, confiando en que su dirección es mejor que nuestros propios planes. La historia de María de Betania es un claro ejemplo de lo que sucede cuando ponemos a Dios en primer lugar. Mientras su hermana Marta estaba ocupada con las tareas del hogar, María eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y buscando su presencia. En Lucas 10, 42, Jesús dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Este relato nos recuerda que, aunque nuestras vidas estén llenas de responsabilidades y distracciones, nada puede reemplazar el tiempo que dedicamos a estar con Dios. Una mujer que enfrentaba un calendario abarrotado compartió cómo este pasaje cambió su perspectiva.
Comenzó a apartar tiempo cada mañana para orar y leer la palabra. Y pronto notó cómo sus días se llenaban de paz y propósito. Incluso en medio del ajetreo, cuando buscamos a Dios desde temprano, algo extraordinario sucede. Su presencia comienza a moldear nuestra perspectiva. En Salmos 46, 10, Dios nos dice: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Este momento de quietud en su presencia no solo renueva nuestras fuerzas, sino que también nos permite escuchar su voz y discernir su voluntad. Un joven que enfrentaba incertidumbre sobre su futuro, compartió cómo, al dedicar las mañanas a orar y meditar en este versículo, comenzó a experimentar claridad en sus decisiones. Aunque las respuestas no llegaron de inmediato, cada día se sentía más alineado con el propósito de Dios, y su confianza en Él creció. El ejemplo de Jesús también nos enseña la importancia de buscar a Dios al inicio del día. En varias ocasiones, los evangelios nos muestran cómo Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso antes de que amaneciera. En Marcos 1, 35 leemos: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar». Este hábito no era una excepción en su vida, sino un componente esencial de su ministerio. A través de estos momentos con el Padre, Jesús encontró la fortaleza y la dirección necesarias para enfrentar cada día, incluso en medio de desafíos intensos. Cuando tomamos este ejemplo y lo aplicamos a nuestras vidas, descubrimos que comenzar el día con Dios no solo nos fortalece, sino que también nos equipa para resistir las tentaciones y las distracciones que enfrentamos. En Efesios 6, 11 se nos exhorta: «Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo». Este tiempo temprano en su presencia nos permite revestirnos de su armadura, de manera que estemos preparados para enfrentar cualquier situación con fe y confianza. Una joven que luchaba con la influencia negativa de su entorno compartió cómo este versículo se convirtió en su guía diaria. Al dedicar tiempo a orar cada mañana, encontró la fortaleza para mantenerse firme en su fe y ser una luz para quienes la rodeaban. Además, buscar a Dios al inicio del día nos conecta con su provisión diaria. En Mateo 6, 11, Jesús nos enseña a orar diciendo: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Esta petición no se limita a nuestras necesidades físicas, sino que también abarca nuestra necesidad espiritual de su palabra y su presencia. Un hombre que enfrentaba estrés constante en su trabajo compartió cómo, al comenzar cada día leyendo la Biblia, experimentó un cambio en su actitud y perspectiva. Aunque las demandas de su trabajo no disminuyeron, su confianza en la provisión de Dios creció y descubrió que tenía la capacidad de enfrentar cada reto con paz y determinación. La comunión con Dios por la mañana también nos llena de su gozo, un gozo que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia. En Salmos 16, 11, el salmista declara: «Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenará de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha». Este gozo es una fuente de fortaleza que nos inspira para vivir cada día con gratitud y esperanza. Una mujer que enfrentaba una temporada de dificultad compartió cómo este versículo le dio la perspectiva necesaria para seguir adelante. Al pasar tiempo con Dios cada mañana, encontró motivos para agradecer incluso en medio de los desafíos, y su actitud positiva impactó a quienes la rodeaban. Mientras más buscamos a Dios, más nos damos cuenta de que su presencia transforma todo lo que tocamos. En Hechos capítulo 4, versículo 13, se nos dice que los líderes religiosos, al observar la valentía de Pedro y Juan, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Este testimonio nos recuerda que, cuando pasamos tiempo con Dios, su presencia se refleja en nuestras vidas, impactando a quienes nos rodean de maneras que van más allá de nuestras palabras. Un empresario compartió cómo, al comenzar cada día orando por su equipo de trabajo, no solo vio un cambio en la dinámica laboral, sino también en su propia manera de liderar. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la influencia de Dios en nosotros puede extenderse a otros.
Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestro día, experimentamos un nivel de intimidad con Él, que fortalece nuestra fe y nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Esta renovación diaria nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Una mujer que luchaba con culpa y remordimiento compartió cómo este versículo le dio una nueva perspectiva sobre su identidad. Al buscar a Dios cada mañana, experimentó su gracia y amor de una manera fresca, y su vida fue transformada por completo. Cada día es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de maneras nuevas. Cuando comenzamos nuestras mañanas en comunión con Él, no solo somos renovados, sino que también somos enviados con una misión: ser luz en un mundo que necesita desesperadamente su esperanza. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos recuerda que nuestras vidas, cuando están alineadas con Dios, tienen un impacto eterno. Comenzar el día con Dios no es solo un hábito, sino una transformación que afecta cada aspecto de nuestra vida. En la quietud de la mañana encontramos su paz, su dirección y su poder para enfrentar lo que venga. Cada momento con Él nos llena de esperanza y nos recuerda que no estamos solos. Y cuando vivimos en esa verdad, todo cambia. Cuando comienzas cada día con Dios, no solo encuentras fuerza para enfrentar los desafíos, sino que tu perspectiva sobre la vida misma comienza a cambiar. Este tiempo con Él transforma tus pensamientos, tus prioridades y finalmente, tus acciones. En el Salmo 37, versículo 5, se nos dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Este versículo no es solo una invitación a rendir nuestras cargas, sino también una promesa de que Dios tomará control. Cuando le damos el primer lugar al abrir cada mañana en comunión con Él, permitimos que su mano obre de maneras que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. La historia de Josué es un recordatorio de lo que significa comenzar cada día dependiendo de Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, Josué enfrentó un momento de incertidumbre y temor, pero Dios le dio una instrucción clara: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Confiar en esta promesa le permitió liderar al pueblo de Israel a través de desafíos aparentemente imposibles. Cuando tomamos esta misma actitud y dedicamos nuestras mañanas a buscar a Dios, nos equipamos con una valentía y una fe que nos ayudan a superar cualquier obstáculo que encontremos en el día. Conocí a un hombre que, después de enfrentar una crisis financiera, decidió comenzar cada día orando por sabiduría. Al principio se sentía abrumado por las decisiones que debía tomar, pero cada mañana, mientras buscaba a Dios, encontraba una paz que lo guiaba en sus decisiones. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse y su situación financiera dio un giro inesperado. Este testimonio es un recordatorio de que, cuando buscamos a Dios al inicio del día, no solo recibimos su dirección, sino también su provisión. Este tiempo con Dios también nos protege de las distracciones y tentaciones que intentan desviar nuestra atención. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús instruye a sus discípulos: Velad y orad, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este llamado a la vigilancia nos enseña que necesitamos estar espiritualmente preparados para enfrentar los retos de cada día. Una joven que luchaba con el hábito de postergar, compartió cómo, al comenzar sus mañanas en oración, encontró la disciplina y la motivación para cumplir con sus responsabilidades. Este cambio no fue inmediato, pero con el tiempo su consistencia al buscar a Dios produjo frutos evidentes en su vida.
Buscar a Dios desde temprano también nos ayuda a ver nuestras circunstancias con ojos de fe, en lugar de miedo. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo ha sido una fuente de esperanza para muchos que enfrentan incertidumbre. Una mujer que había perdido su empleo compartió cómo, al buscar a Dios cada mañana, comenzó a experimentar una paz y confianza que reemplazaron su ansiedad. Aunque tardó meses en encontrar un nuevo trabajo, cada día se sentía más fortalecida por la certeza de que Dios estaba con ella, guiándola hacia algo mejor. Cuando comenzamos el día en la presencia de Dios, también aprendemos a reconocer su voz y su guía. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este tiempo de intimidad nos permite afinar nuestra capacidad para discernir lo que Dios nos está diciendo, incluso en medio del ruido del mundo. Un empresario compartió cómo, al dedicar las primeras horas de la mañana a orar y leer la Biblia, comenzó a notar cómo Dios le daba claridad sobre decisiones clave en su negocio. Aunque enfrentaba desafíos, sabía que estaba siguiendo la dirección de Dios, y eso le dio la confianza para avanzar con fe. La presencia de Dios también nos da el poder para amar y servir a los demás de una manera que trasciende nuestras propias fuerzas. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Una mujer compartió cómo, al orar cada mañana, comenzó a pedir a Dios que la ayudara a ser más paciente y amorosa con su familia. Con el tiempo, notó un cambio en su actitud, y su hogar se convirtió en un lugar de mayor armonía y unidad. Este ejemplo muestra cómo, al pasar tiempo con Dios, no solo somos transformados, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Cada mañana que pasamos con Dios es una oportunidad para renovar nuestra mente y recordar su fidelidad. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con gratitud, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para experimentar su gracia. Un joven que había enfrentado un periodo de depresión compartió cómo, al dedicar sus mañanas a meditar en este pasaje, comenzó a ver cada día como un regalo. Este cambio en su perspectiva no solo restauró su ánimo, sino que también lo inspiró a ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Este tiempo con Dios también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando hacemos del reino de Dios nuestra prioridad desde el inicio del día, todo lo demás se alinea con su propósito. Una madre que estaba preocupada por la dirección que tomaban sus hijos adolescentes, compartió cómo comenzó a orar cada mañana por la vida espiritual de su familia. Aunque no vio cambios inmediatos, con el tiempo sus hijos comenzaron a mostrar interés en la fe, y su hogar se llenó de conversaciones sobre Dios. Este testimonio es una prueba de que, cuando buscamos primero a Dios, Él obra de maneras que no siempre podemos ver al principio, pero que tienen un impacto eterno. Comenzar cada día con Dios no elimina los desafíos, pero transforma nuestra manera de enfrentarlos. Nos da perspectiva, fuerza, y dirección para caminar en su propósito y su paz. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa no es solo una declaración de triunfo, sino una invitación a depender de Dios para cada detalle de nuestra vida. Cuando le damos el primer lugar en nuestro día, descubrimos que no importa lo que enfrentemos, su presencia siempre será suficiente.
Y en esa certeza encontramos la confianza para avanzar con fe, sabiendo que cada paso está guiado por su amor y su plan perfecto. Cuando decides comenzar cada día con Dios, su presencia no solo llena tus mañanas de paz, sino que también marca la pauta para todo lo que enfrentas a lo largo del día. Este acto de buscarlo primero transforma tu vida, porque te recuerda que no estás solo, que cada decisión, cada desafío y cada momento están bajo su cuidado. En Salmos capítulo 16, versículo 8, el salmista declara: «Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer». Estas palabras son un testimonio de lo que sucede cuando hacemos de Dios nuestra prioridad desde el amanecer. No importa lo que venga, sabemos que su presencia nos sostiene. La vida de David es un ejemplo poderoso de alguien que entendió esta verdad. Antes de enfrentarse al gigante Goliat, David pasó incontables horas en los campos cuidando ovejas, cantando salmos y buscando la presencia de Dios. Este tiempo íntimo con el Señor lo preparó para enfrentar desafíos que parecían imposibles. Cuando Goliat se presentó como una amenaza para Israel, David no respondió con miedo, sino con una confianza inquebrantable en el Dios que ya había demostrado su fidelidad. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 37, David proclama: «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo». Esta certeza no nació en el campo de batalla, sino en las mañanas silenciosas que David pasó con Dios, entregándole sus días. Comenzar cada día en comunión con Dios también nos da la capacidad de ver nuestras pruebas desde una perspectiva celestial. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos exhorta: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia». Este versículo no minimiza nuestras dificultades, pero sí nos invita a verlas como oportunidades para crecer y depender más de Dios. Una mujer que atravesaba una enfermedad crónica compartió cómo el simple acto de buscar a Dios cada mañana cambió su perspectiva. Aunque su condición física no mejoró de inmediato, encontró consuelo y esperanza en la palabra, y su fe se fortaleció día tras día. Su testimonio mostró que, aunque nuestras circunstancias no siempre cambian, nuestra relación con Dios puede transformar cómo las enfrentamos. Cuando dedicamos tiempo a Dios al amanecer, también nos volvemos más conscientes de su provisión en nuestras vidas. En Salmos capítulo 23, versículo 1, David escribe: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Este reconocimiento de la suficiencia de Dios no es una declaración de abundancia material, sino una afirmación de que, con Él, tenemos todo lo que necesitamos. Un hombre que había perdido su empleo compartió cómo, al empezar cada día buscando a Dios, experimentó una paz que reemplazó su ansiedad. Aunque enfrentaba incertidumbre, veía señales claras de la provisión de Dios en los pequeños detalles, desde encuentros inesperados hasta puertas que se abrían en el momento justo. Este tiempo de comunión le permitió confiar en que, aun en los momentos de escasez, Dios nunca lo dejaría sin cuidado. Buscar a Dios desde temprano también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos dice: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Este mandato nos recuerda que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Una joven que había enfrentado un fracaso académico compartió cómo, al comenzar sus días en oración, su perspectiva cambió por completo. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a agradecer a Dios por las nuevas oportunidades que tenía por delante. Con el tiempo, este cambio de actitud no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también la impulsó a alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Este tiempo con Dios también nos llena de una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se escribe: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un regalo que recibimos cuando buscamos a Dios sinceramente. Una familia que enfrentaba la pérdida de un ser querido compartió cómo el simple acto de reunirse en oración cada mañana los fortaleció. Aunque el dolor seguía presente, la paz de Dios llenó su hogar, recordándoles que Él estaba con ellos en cada paso del camino. Cuando buscamos a Dios cada día, también encontramos sabiduría para tomar decisiones que honran su voluntad. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 se nos dice: «Porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y el entendimiento». Este tiempo en su presencia nos permite escuchar su voz y discernir su dirección. Un empresario compartió cómo, al comenzar sus días leyendo la Biblia, recibió ideas claras para resolver problemas en su trabajo. Estas soluciones no solo beneficiaron su negocio, sino que también sirvieron como un testimonio de la guía divina. Este ejemplo nos muestra que Dios no solo está interesado en nuestras vidas espirituales, sino también en cada aspecto práctico de nuestro día. La comunión con Dios al inicio del día también nos da la fuerza para resistir las tentaciones y permanecer firmes en nuestra fe. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús responde a una tentación diciendo: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es nuestro sustento espiritual, y cuando comenzamos cada día alimentándonos de ella, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos espirituales que puedan surgir. Una joven que luchaba con hábitos destructivos compartió cómo el tiempo en oración y meditación en la Biblia cada mañana la ayudó a superar sus luchas. Con el tiempo, experimentó una libertad que solo pudo haber venido de Dios, y su vida se convirtió en un testimonio vivo de su poder redentor. Comenzar el día con Dios no solo transforma nuestra vida personal, sino también nuestra influencia en los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse». Este llamado nos recuerda que cuando pasamos tiempo con Dios, su luz brilla a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean. Un maestro compartió cómo su decisión de orar por sus estudiantes cada mañana cambió la atmósfera en su salón de clases. Aunque no compartía su fe abiertamente, su paciencia y amor hacia sus alumnos se convirtieron en un testimonio que ellos no podían ignorar. Este ejemplo demuestra que, cuando buscamos a Dios, su presencia fluye a través de nosotros para tocar vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Cada día que comenzamos con Dios, es una oportunidad para experimentar su gracia, su amor y su poder de una manera nueva. No importa lo que enfrentemos, sabemos que Él camina con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y recordándonos que su plan para nosotros es bueno. Cuando hacemos de este tiempo una prioridad, descubrimos que no hay desafío demasiado grande, ni momento demasiado ordinario, para que su presencia haga la diferencia. En cada amanecer, encontramos una nueva oportunidad para rendirnos a Él y experimentar todo lo que tiene reservado para nosotros. Comenzar todos los días con Dios no solo cambia el ritmo de nuestras mañanas, sino que transforma profundamente el curso de nuestras vidas. Este acto sencillo pero poderoso nos alinea con su voluntad y nos llena de su paz, recordándonos que nuestra fuerza no proviene de nuestras habilidades o circunstancias, sino de su gracia infinita. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo nos asegura: «Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras son un ancla para quienes enfrentan desafíos, un recordatorio de que cuando buscamos a Dios, su poder obra en nosotros de manera extraordinaria, incluso en nuestras áreas más vulnerables. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un testimonio poderoso de lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Dios desde el principio. Ana enfrentó años de infertilidad, un dolor profundo que cargaba en silencio. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación, eligió buscar a Dios con todo su corazón. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo 11, leemos cómo Ana oró con fervor, derramando su alma ante el Señor.
Al entregarle su dolor a Dios, recibió no solo la respuesta a su petición, sino también una paz que sobrepasó sus circunstancias. Su búsqueda diaria de Dios la preparó para cumplir su propósito, y el hijo que Dios le dio se convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel. La historia de Ana nos enseña que, cuando buscamos a Dios desde temprano, nuestras vidas se convierten en el terreno fértil donde su plan florece. Esta misma verdad se manifiesta en los momentos cotidianos de nuestras vidas. Una mujer que enfrentaba una etapa de gran incertidumbre compartió cómo comenzaba cada día leyendo el Salmo 91, meditando en la protección y el cuidado de Dios. Aunque sus problemas no desaparecieron de inmediato, comenzó a experimentar una paz que antes parecía inalcanzable. La promesa del versículo 4 de ese salmo se convirtió en su refugio. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. Este acto de buscar a Dios al inicio de cada día transformó su actitud, y pronto notó cómo su confianza en Él influía positivamente en quienes la rodeaban. Cuando permitimos que Dios sea nuestro refugio desde el amanecer, su fidelidad se convierte en nuestra mayor fortaleza. Buscar a Dios también da una claridad que no podemos encontrar en ningún otro lugar. En el Salmo 119, versículo 130, se nos dice: La exposición de tus palabras ilumina, da entendimiento al sencillo. Este versículo subraya el poder de la palabra de Dios para darnos dirección en medio de la confusión. Un joven que enfrentaba decisiones importantes sobre su carrera relató cómo cada mañana dedicaba tiempo a orar y pedirle a Dios que guiara sus pasos. A medida que leía la Biblia, comenzó a ver puertas abiertas que antes ni siquiera había considerado, y cada decisión que tomaba se sentía respaldada por una paz profunda. Este testimonio es un recordatorio de que, cuando buscamos a Dios, Él ilumina nuestro camino de maneras que nunca podríamos prever. La disciplina de buscar a Dios al inicio del día también nos transforma en instrumentos de su amor. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este tiempo en comunión con Él nos permite ser fructíferos en todo lo que hacemos. Un hombre que trabajaba en un hospital compartió cómo sus oraciones matutinas lo ayudaban a tratar a sus pacientes con compasión y paciencia, incluso en los días más difíciles. Aunque enfrentaba presión y estrés, su conexión diaria con Dios le daba la fortaleza para ser una fuente de esperanza para quienes lo rodeaban. Este ejemplo nos muestra que nuestra capacidad de impactar positivamente a otros no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos nuestros días en su presencia, también aprendemos a reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. En Santiago 1:17 se nos recuerda: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este tiempo con Dios nos ayuda a cultivar un espíritu de gratitud, a ver su mano obrando incluso en los detalles más pequeños. Una familia que atravesaba un periodo de dificultades económicas compartió cómo, al dedicar tiempo al agradecer a Dios cada mañana, comenzaron a notar bendiciones inesperadas, provisión a través de amigos, oportunidades de trabajo y una unidad familiar más fuerte que nunca. Esta práctica no solo fortaleció su fe, sino que también les dio la perspectiva para enfrentar cada día con esperanza. Este hábito también nos da la capacidad de permanecer firmes en medio de las tormentas. En Mateo 7, 24 al 25, Jesús compara a quien escucha sus palabras y las pone en práctica con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque tenía su base sobre la roca. Cuando hacemos de Dios nuestro fundamento al inicio de cada día, nuestra vida está anclada en algo inamovible. Una mujer que enfrentaba una crisis en su matrimonio compartió cómo este versículo la inspiró a buscar a Dios cada mañana, pidiendo su dirección y fortaleza. Aunque el proceso de restauración fue largo, su relación se fortaleció.
y ella atribuyó ese cambio a su decisión de construir su vida sobre la roca firme de Cristo. Cada día que pasamos en comunión con Dios es una oportunidad para ser transformados a su imagen. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este tiempo con Él renueva nuestros pensamientos y nos alinea con su propósito, ayudándonos a vivir vidas que reflejan su carácter. Un joven que luchaba con la influencia de amistades compartió cómo, al dedicar las mañanas a leer la palabra y orar, comenzó a ver un cambio en su actitud y decisiones. Su compromiso con Dios no solo lo ayudó a apartarse de lo que lo alejaba de Él, sino que también lo llevó a ser una luz para sus amigos, invitándolos a conocer la esperanza que Él había encontrado. Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas, experimentamos su presencia de maneras que transforman cada aspecto de nuestro ser. No importa cuán ocupado o desafiante sea nuestro día, sabemos que su gracia es suficiente para sostenernos. En cada oración, en cada versículo leído y en cada momento de quietud, descubrimos una nueva dimensión de su amor. Y cuando caminamos en esa realidad, no solo encontramos fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos, sino que también nos convertimos en portadores de su luz y su esperanza en un mundo que lo busca desesperadamente. Buscar a Dios desde el amanecer no es solo un hábito, es la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y plenitud en su presencia. Esta verdad sobre buscar a Dios desde el amanecer no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también tiene el poder de impactar nuestras comunidades y el mundo que nos rodea. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, comenzamos a vivir de una manera que refleja su amor, su justicia y su misericordia en todo lo que hacemos. Consideremos el ejemplo de una maestra que, enfrentando un salón lleno de estudiantes con diferentes desafíos, decidió comenzar cada día pidiéndole a Dios sabiduría y paciencia. Ella compartió cómo, al dedicar esos primeros momentos del día a la oración, notó un cambio en su manera de interactuar con sus alumnos. Donde antes sentía frustración, ahora encontraba empatía. Donde veía problemas, ahora veía oportunidades para sembrar esperanza. Sus estudiantes comenzaron a responder de manera diferente, y el ambiente en su aula se transformó en un lugar de aprendizaje y cuidado mutuo. Este testimonio nos recuerda que, cuando buscamos a Dios, Él no solo nos equipa para nuestras propias batallas, sino que también nos usa como instrumentos de su paz en los lugares donde nos ha puesto. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos invita a entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios, confiando en que Él guiará nuestros pasos. Buscarlo desde temprano nos ayuda a alinear nuestros planes con su propósito, permitiéndonos caminar con la certeza de que no estamos solos. Un padre de familia que enfrentaba el desafío de equilibrar un trabajo demandante con su vida familiar, compartió cómo esta práctica cambió su perspectiva. Cada mañana, antes de que el ajetreo del día comenzara, se sentaba con su Biblia y una taza de café, pidiéndole a Dios que lo ayudara a ser un esposo y padre presente. Con el tiempo, notó que sus prioridades comenzaron a cambiar. Encontraba tiempo para escuchar a sus hijos, para apoyar a su esposa y para estar presente en los momentos que realmente importaban. Esta disciplina no solo fortaleció su hogar, sino que también lo convirtió en un ejemplo para sus colegas, quienes comenzaron a preguntarle sobre la fuente de su calma en medio del caos. Buscar a Dios desde el amanecer también nos prepara para enfrentar las pruebas inevitables de la vida con una fe inquebrantable. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo nos asegura que no hay carga demasiado pesada para Dios y que podemos confiar en su cuidado en cada circunstancia. Una joven que atravesaba un diagnóstico médico difícil relató cómo esta verdad se convirtió en su ancla. Cada mañana, antes de enfrentar citas médicas o incertidumbre, dedicaba tiempo a escribir en un diario sus preocupaciones,
y luego las entregaba a Dios en oración. Este acto de rendición no eliminó sus temores de inmediato, pero le dio la fortaleza para enfrentar cada día con esperanza. Con el tiempo, su testimonio de fe comenzó a inspirar a otros pacientes y al personal médico, quienes veían en ella una paz que trascendía las circunstancias. Su historia nos enseña que, cuando buscamos a Dios, Él no solo nos sostiene, sino que también usa nuestras pruebas para mostrar su poder a otros. Además, este hábito de buscar a Dios nos ayuda a cultivar una vida de adoración que va más allá de los momentos de oración matutina. En Colosenses 3:17 se nos dice: «Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él». Cuando comenzamos nuestro día en la presencia de Dios, aprendemos a llevar esa mentalidad de adoración a cada aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Un músico que luchaba por encontrar propósito en su carrera compartió cómo esta práctica transformó su enfoque. Antes, veía su talento como una forma de ganar reconocimiento, pero al dedicar sus mañanas a buscar a Dios, comenzó a ver su música como un medio para glorificar a Dios y bendecir a otros. Empezó a componer canciones que hablaban de esperanza y redención, y pronto notó cómo sus letras tocaban los corazones de quienes las escuchaban. Este cambio no solo le dio un nuevo sentido de propósito, sino que también lo llevó a conectar con una comunidad que compartía su fe. Finalmente, buscar a Dios desde el amanecer nos prepara para ser parte de su plan redentor en el mundo. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Cuando pasamos tiempo con Él, comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos, y nuestro corazón se alinea con su deseo de traer restauración y esperanza a los quebrantados. Una voluntaria en un refugio para personas sin hogar compartió cómo sus mañanas en oración la ayudaron a servir con un corazón genuino. Aunque a veces se sentía abrumada por las historias de dolor que escuchaba, encontraba en Dios la fuerza para seguir adelante. Sus oraciones matutinas le recordaban que cada persona que ayudaba era amada por Dios, y esto le daba el valor para ofrecer no solo comida y refugio, sino también palabras de aliento y esperanza. Su trabajo comenzó a inspirar a otros voluntarios, creando un movimiento de compasión en su comunidad. En última instancia, buscar a Dios desde el amanecer es un acto de fe que nos conecta con el corazón del Creador. Es una declaración de que confiamos en su plan, de que anhelamos su presencia y de que deseamos vivir para su gloria. Cada mañana que elegimos dedicar a Él, estamos construyendo una vida que no solo encuentra plenitud en su amor, sino que también se convierte en un reflejo de ese amor para quienes nos rodean. Que este hábito de buscar a Dios se convierta en la base de nuestros días, recordándonos que, en su presencia, encontramos todo lo que necesitamos para vivir con propósito, impactar con amor y transformar con esperanza. Porque cuando comenzamos nuestro día con Él, no solo cambiamos nuestra propia historia, sino que también nos convertimos en parte de la historia que Él está escribiendo para el mundo.